organizador del baile Ciudad de México. Les agradezco mucho que estén aquí, que se hayan quedado hasta el final de nuestra sesión. Estuvieron muy buenas las pláticas, creo que el evento estuvo muy padre, a pesar de los inconvenientes. Les agradezco mucho a las panelistas y a las pues, quienes participaron con sus ponencias. Creo que nos falta presentar a Libertad. ¿Cierto? Ok. Libertad Pantoja viene de Datio. Ella estudió Ciencias Genómicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Ha realizado labor bioinformática para Winter Genomics y para Omics Analysis. Y desde hace 2 años trabaja como científica de datos y desarrolladora de Big Data en Datio. Además también le apasiona la narrativa y escribe cuento fantástico y de ciencia ficción. Muchas gracias. ¿Y quién más nos falta? Mariana Espinosa. Ok, y también les presentamos a Mariana Espinosa, ella es estudiante del doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Ella estudió la carrera de Física aquí en la Facultad de Ciencias y Fotografía en la Escuela Activa de Coyoacán. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Fue corresponsable de la Oficina de Difusión y la del Año Internacional de la Astronomía en 2009 del Instituto de Astronomía de la UNAM, impulsando proyectos de ciencia en las calles como Noche de las Estrellas y levantando puentes entre la comunidad amateur y la profesional. Su tesis doctoral versa sobre ordenaciones reticulares que representan relaciones estructurales de las teorías del espacio-tiempo. Ojalá que nos platique un poco de eso porque no entendí nada. Muy bien, entonces les pido un aplauso para las participantes. Bueno, yo tengo preparadas unas preguntas para nuestras participantes. Disclaimer, no saben exactamente qué les voy a preguntar, entonces va a ser todo muy improvisado y para hacerlo un poco también más natural. Si ustedes tienen alguna pregunta que crean como que encaja justo con lo que estamos platicando, por favor levanten la mano para que puedan participar. Y si tienen una pregunta así que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en ese momento, pues se la guardan para el final. Igual al final podemos hacer algunas preguntas que tengan. Muy bien. Ok, primero me gustaría saber cuál es como su día a día siendo una científica de datos en la parte laboral. O sea, ¿a qué le dedican más tiempo? Si es a cosas de investigación o si es a cosas como a limpieza de datos, o para las chicas que trabajan en empresas si son muchas juntas, o así, ¿cuál es como su día a día? Ahí está el micrófono. Yo voy a empezar. Pues tal vez mi día es un poco aburrido, pero mi día a día es, como trabajamos cada quien en su proyecto, entonces cambia mucho. Tal vez algún día estoy viendo de dónde voy a sacar los datos o si existen los datos que me van a ayudar para resolver mi problema o para llevar a cabo mi proyecto, o si no existen, si tengo que ir a buscar a alguien de alguna otra área porque no estoy entendiendo qué está pasando o cómo se fueron colectados. Entonces ese podría ser como un día en el que necesito ayuda de alguien más y tal vez tengo que agendar juntas y no está y regresa la próxima semana y eso como que te detiene, ¿no? Pero en general, pues al tener proyectos muy individuales, pues mi día a día es bastante normal, como que siempre estoy, tal vez un día estoy ya haciendo el modelado o proponiendo el experimento que vamos a hacer, pero si no necesito todo el tiempo estar lidiando con problemas o necesitar algo de alguien más, entonces pues es así, bastante aburrido tal vez. ¿Sí alcanzan a escuchar bien? No. Sí, ¿no? Y solitario, es que no sé si está apagado, a ver. Aquí dice prendido, entonces tal vez no está bien conectado. Bueno, sí, creo que tampoco. O a ver, no. A ver. Hola. Bueno.
¿Sabe? Si llega. Tal vez. Sí. Sí llega en controllería. Muy bien. Vale, pues en Datio es muy variado, en realidad depende mucho de qué esté haciendo uno. En algún momento estuve en un equipo, normalmente tenemos equipos que trabajan en colaboración con el banco y en esos momentos trabajamos con metodología Scrum, entonces ahí es un poquito más rutinario tal vez en ese sentido de que tenemos la daily en la mañana, trabajamos en el proyecto, trabajamos en equipo normalmente. Vamos teniendo nuestras reuniones de retro, review, planning, etcétera, conforme va avanzando el trabajo del equipo y van siendo proyectos idealmente que duran 3 meses. Ahorita es un poco más sorpresivo, por así decirlo, porque estoy trabajando en un área de apoyo que está relacionada a desarrollo, a ciencia de datos y un poquito a soporte. Entonces, un día puedo estar trabajando en unas tareas que a lo mejor son un poquito más rutinarias y al día siguiente puede ser, ay, mira, Estados Unidos quiere apoyo para poder desarrollar un modelo en la plataforma Big Data, donde normalmente trabajamos Spark, y son personas que tienen muchísima experiencia trabajando en Python, por ejemplo, pero Spark es nuevo para ellos. Entonces es bueno, mándales algo que les permita ver de una manera más o menos simple cómo van a hacer este paso de trabajar en Python a trabajar en Spark, o de repente es como, ah, mira, tenemos esta nueva herramienta, necesitamos que nos ayudes a probarla. Depende mucho de qué estemos trabajando en un momento dado. Bueno, para los que estuvieron en la plática de hace rato, yo trabajo en OP Analytics. OP Analytics está dividido en dos servicios, digamos, que son desarrollos a la medida de clientes, y producto, que es pues, productos de datos con una dinámica muy diferente. Hablabas de metodologías ágiles. En general en OPI trabajamos en un híbrido entre Kanban y Scrum, pero un poquito más pegado a Scrum en el sentido que hay sprints y hay iteraciones sobre un proyecto. Nada más que hay un poquito más de flexibilidad que la que ofrece Scrum. Entonces el punto es que, dado cómo trabajamos, empieza el día normalmente con una junta con todas las personas del equipo asignadas a un proyecto. Son juntas en las que vemos 2 o 3 proyectos en aproximadamente máximo 15 minutos, y la idea es qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, qué te detiene, y sobre todo como el foco importante de, dado el objetivo que tenemos de esta iteración, hay algo que te preocupe para entregar lo que esperamos entregar, ¿no? Y no tanto entregar, me refiero a entregables concretos fijos, sino más bien valor. La idea es no casarnos con un formato, sino con un objetivo. Entonces, una vez que tenemos esa junta, en esa junta la idea principal es que salgan los problemas, ¿no? Así que cualquier persona, oigan, ¿saben que este supuesto que tomamos es incorrecto y entonces necesitamos una nueva fuente de datos, o necesitamos cambiar incluso de arquitectura porque lo que estamos esperando hacer pues, no se va a poder hacer con esta arquitectura, etc. En el caso de los equipos de ciencia de datos van un poco como contaba Estefanía, están pensando en las iteraciones del modelo que estamos haciendo, qué fuentes de datos tienen, qué fuentes de datos tienen que explorar, tienen que procesar, y pues las iteraciones van madurando de los modelos. En el caso del equipo de ingeniería, normalmente cuando empieza un proyecto involucra como una fase grande de prototipado, de empezar a validar supuestos sobre qué arquitectura vamos a definir, y luego empezar a hacer un pequeño prototipo, y luego va un poco de acompañar al equipo de ciencia de datos en las necesidades que tengan hasta que toque implementar el modelo en producción. Entonces las necesidades pueden ir desde, oye, necesito que me ayudes con este scrapper, y puede ser un scrapper muy recurrente, o necesito que me ayudes con un ETL, ¿no? O algún proceso que tenga más sentido que hagamos nosotros. Y pues se ve con muchas juntas, se ve con muchos cambios a lo largo del día. Hay veces que el alcance o el objetivo cambia a la mitad de la semana, y eso es a veces pesado, pero siempre es interesante y mucho aprendizaje todos los días. Yo no soy tal cual científica de datos, pero trabajo con equipos de ciencia de datos, menos geográficos. A mí me toca más ocuparme del
del entendimiento conceptual de lo que estamos haciendo. Muchas veces el trabajo con datos es muy precipitado y cuando vamos al detalle o luego vemos los datos muy al detalle, entramos en cada uno, nos damos cuenta que pasamos un poco al lado del sentido profundo de las cosas o que nos estamos incluso equivocando, ¿no? Entonces, mi trabajo es más un poco de esta parte, entonces de leer, de escribir, de pensar en las clasificaciones que nos importan para hacer el estudio que estamos haciendo y para dar el mensaje que queremos dar. Y es un trabajo en equipo, mucho, entonces en eso entran varias personas y luego las personas que ya hacen el trabajo más tal cual con los datos son otras personas, ¿no? Entonces ahorita estoy en un equipo, digamos, de unas 5 personas, más bien 6. 2 de esas personas están trabajando tal cual Machine Learning y entonces desarrollando ese proceso. Otras personas están haciendo el análisis de datos geográficos, ahí con bases de datos gigantes, y otras estamos más en la reflexión conceptual, hacemos muchas presentaciones también en foros de este trabajo, y ahí recibimos mucha retroalimentación también, entonces ahí es parte del trabajo conceptual también el intercambio, y la redacción en proceso de metodologías. Bueno, pues yo normalmente nada más tengo las mañanas para trabajar. Entonces, y soy estudiante de doctorado, entonces, pues mucho ha implicado de pronto, y me organizo sobre todo como por semanas. Esta semana voy a leer estos libros, esta semana voy a hacer esta visualización de datos que me está urgiendo o que es producto de la lectura del libro que hice. Normalmente lo que hago es visualización de redes conceptuales o de datos metacientíficos, es decir, análisis bibliométrico, cienciométrico, citas, referencias, mapas de publicaciones, ese tipo de cosas. Y lo que hago es desde generar las bases de datos o bajarlas según sea el caso, pero casi todas las hago yo misma en base a mis lecturas. Pero también cuando hago visualización de bibliométrica y eso, pues ahí sí es bajar de internet a las bases de datos, limpiarlas y hacer las visualizaciones de datos. Sobre todo uso Scikit-Tools y Gephi. Y una visualización de datos, una red me puede llevar como una semana, ¿no? Desde el proceso de generar la base de datos, limpiar la base, hacer las visualizaciones y hacer todo el diseño y la presentación. Entonces, ahorita más o menos así de que esté a full y con una metodología que ya tenga yo más o menos probada, me lleva una semana hacer una visualización de datos, como de 8 horas diarias, ¿no? De darle. Mariana, perdón, ¿nos podrías platicar un poco más sobre tu proyecto? Ok, claro. Bueno, yo trabajé en el Instituto de Astronomía de 2006 a 2011, estaba encargada del departamento de difusión y pues sobre todo hacía yo producción de eventos, pero también boletines de prensa, infografías. Y cuando salí del instituto para hacer el doctorado, la idea era hacer un estudio filosófico, estudio de casos de una teoría de gravitación que alterna, ¿no? que propusieron Sergio Mendoza y Javier Hernández en el Instituto de Astronomía. Me pareció súper interesante, me súper clavé con su proyecto y empecé a hacer boletines de prensa, artículos de divulgación, infografías, y finalmente para el proyecto de doctorado propuse hacer un árbol genealógico de teorías de gravitación, que está allá afuera. Y para hacer esa infografía, digamos, ese mapa de la ciencia, usé Illustrator. Pero en el proceso, como que me enteré de que existía esto de la visualización de datos, tomé un curso, Information Visualization, en la Universidad de Indiana, un curso en línea, con un software, la verdad, muy sencillo de utilizar y como muy bien adaptado para hacer análisis metacientífico, de coautoría, de citas, de referencias, mapas, histogramas, erupción de términos. Es un curso bastante completo,
y bueno, de ahí en adelante me empecé a clavar a hacer visualización de datos. Finalmente cambié mi proyecto de doctorado para hacer entonces, digamos, una visualización un poco más objetiva, digamos, con un poco más de metodología, usando el Formal Concept Analysis, análisis de conceptos formales, con un software que se llama Concept Explorer. Pero este software escrito en Java es muy elemental, entonces me di cuenta de que tenía yo que hacer un poco de programación para poder importar PDF, digo CSV y poder exportar JSONs para entonces poder poner mis redes en webs con D3 que fueran interactivas y de esa manera pudiera yo compartirlas, explorarlas y entrar a la discusión realmente de lo que son estas redes semánticas. Entonces lo que hago es ubicar axiomatizaciones o clasificaciones de teorías físicas. Entonces, por ejemplo, Mario Bunge escribió un libro en 1967 que se llama Foundations of Physics, donde se encuentra la primera axiomatización de la relatividad general, pero también hace una axiomatización de la mecánica de partículas, de la mecánica del continuo, del electromagnetismo, de la relatividad especial y de la mecánica cuántica. Y esa axiomatización viene dividida en varias partes, todas traen sus fundamentos, lo que él llama la protofísica y los axiomas. Y entonces lo que hice fue una gran base de datos, es bastante grande, pero por el número de columnas que tiene, que son los atributos, y en los renglones vienen las teorías o los modelos de teorías, y entonces lo que hago es ubicar los conceptos que tienen en común estas teorías y generar retículos jerárquicos. Y entonces esto me permite hacer una clasificación en donde se ubican los conceptos más comunes de todas las teorías hasta arriba, ¿no? Y hasta abajo. Encuentro las teorías, es interactivo y pues tiene ligas a información respecto a los conceptos que estamos visualizando. Y bueno, ese es el trabajo del doctorado, pero en el Inter pues tuve que aprender a programar en matemática, en HTML, en JavaScript, pues hacer visualización de datos, entonces hago ahora pues, otras visualizaciones que no necesariamente tienen que ver con el trabajo de doctorado. Pero bueno, eso, una semana más o menos para hacer una visualización, una red, otros días me dedico a hablar con mis asesores, a ir a la biblioteca, a escribir, a pelearme con mi cabeza de que de pronto no agarra uno la onda, a veces a dar conferencias, planear ir a algún congreso y eso implica mucha burocracia. Entonces sí, más o menos ese es mi día. Muchas gracias. De hecho, le agradecemos a Mariana por la exposición de pósters que se puso allá afuera. Pues mi día inicia con un café. Bien, si no, ¿cómo le hacemos? Y en mi charla dije que pues yo estoy en 3 emprendimientos, ¿no? Uno propio, uno con los socios, sourcing o cross-sourcing, al ser una empresa que recién acaba de arrancar con un producto basado en datos, pues me ocupa la mayoría de mi tiempo. Es hablar con los equipos, tener juntas, estar revisando los datos, estar revisando la operación, ver cómo vamos adquiriendo usuarios, viendo los KPIs que estamos alcanzando, la meta de usuarios que nos definimos en el mes, muchas juntas alrededor del día. Y cuando me cambio en Cachucha a Innova, pues veo mis otros proyectos, los de consultoría, mis otros clientes, que son súper variados, pueden ser desde proyectos de desarrollo hasta solo visualizaciones en herramientas legacy como Power BI, Tableau, charlas, y luego me cambio de Cachucha algunos días al mes para organizar las cuestiones de comunidad, los meetups, los workshops, donde vamos a ir a platicar para animar a más mujeres a unirse a estas comunidades.
voy a hablar así porque si no lo vamos a jalar hasta acá. La grabación. Creo que algo súper importante, dado sus pláticas y dado sus diferentes proyectos, es la multidisciplina. Estoy así casi segura de que todas ustedes, bueno, al menos que realicen así un trabajo en el que solo estén ustedes y la computadora, bueno, van a relacionarse con personas de diferentes, que han estudiado diferentes cosas, de diferentes carreras. O sea, estoy casi segura de que participan en equipos multidisciplinarios. ¿Esto qué retos representa? ¿Es fácil la comunicación? ¿O de repente se están peleando? O sea, ¿se necesita tiempo para lograr hablar un mismo idioma? ¿O qué nos pueden compartir sobre esto? Bueno, pues en mi caso, sí, desde mis 3 frentes conozco diferentes tipos de personas. Creo que precisamente, por lo menos en mi caso, bajar la cuestión de el deseo del cliente, el clásico, ¿no? Lo que se imagina el cliente, lo que en verdad necesita, y sobre todo llegar de que sí, podemos hacerlo, y cuando llegas a la pregunta, pero ¿ya tienes los datos? Entonces el cliente no se imagina que necesita más cosas para recopilar esos datos. Es explicarle todo ese proceso, que esa idea le quede clara para que no sea una zona oscura y engañosa para él, ¿no? Creo que es la parte comercial, es lo que a mí me cuesta más aterrizar para llegar a un punto medio entendible para ambas partes. Bueno, yo trabajo ahorita mucho sola, aunque me encantaría trabajar más en equipo. Pero a mí lo que me ha pasado con lo multidisciplinario es que más bien yo soy la que ha tenido que ingresar en muchísimas áreas. Bueno, tengo la carrera de física y ahí hay cierto conocimiento básico, pero también todo el background de la fotografía, del estudio de la imagen. Cuando era chiquita yo pintaba al óleo, entonces siempre he tenido esa parte artística. Pero después tuve que estudiar filosofía y ahí le rasca uno tantito y es otro mundo. Después entra el estructuralismo, después esto de visualización de datos, cantidad de software, cantidad de lenguajes, es todo ese aprendizaje. Y lo más difícil es que tantito le rascas a cualquier disciplina y sale un mundo, ¿no? Entonces, mantenerse en siempre como en un nivel bastante general, bastante amplio, de una visión muy sintética, muy de ojo de pájaro desde lejos, y al mismo tiempo rascar con cierta profundidad y no pasarse de lanza, o sea, mantener ese equilibrio ese ha sido como el mayor reto, ¿no? Porque tantito se mete uno en el tema que sea y ahí se abre un mundo ahí que dices, híjole, yo de aquí ya dónde me metí y cómo me salgo de aquí y cómo salgo de aquí viva, ¿no? Entonces esa ha sido la parte difícil, pero al mismo tiempo ha sido súper bonito porque termino siendo yo como el enlace entre muchísimas comunidades que como que no se imaginaban que podían tener que ver, ¿no? Entonces eso está padre. Yo de manera un poco similar he trabajado con personas de perfiles muy distintos, entonces con muchísima dificultad para entendernos, ingenieros en particular. Personas con una percepción y un uso de los datos muy distintos también, ¿no? Personas que solo les interesan los datos y no les interesa lo que hay atrás, ni el impacto que realmente puede tener, ni entonces tampoco cómo están hechos esos datos, solo les importan los datos. Personas que esperan magia de los datos, o personas que no confían y desprecian los datos, considerando justamente, entonces más desde lo social, que pues los datos son una agregación de la realidad y entonces por naturaleza no entienden, no llegan a entender de manera fina la realidad, ¿no? Ahí, justo la semana pasada estaba en un foro sobre
la importancia de los datos en los indicadores de desarrollo sostenible y cómo lograr en esos indicadores, entonces cómo lograr a través de los datos tener un entendimiento de la interseccionalidad en el género. Y pues es justamente eso, ¿no? Es un dilema absoluto. ¿Cómo llegamos, cómo logramos entender lo particular desde la estadística que forzosamente generaliza? Entonces, al final los datos siempre son un poco decepcionantes porque nunca nos revelan nuestros sueños ni tampoco son perfectos para la acción. Entonces, creo que mi rol en todo esto, entre estas personas muy diferentes, primero ha sido yo aprender y entender todas esas perspectivas para no tener yo también una perspectiva parcial y luego pues plantear los proyectos, plantear los estudios siempre con muchísima humildad y sencillez en lo que puedan lograr, ¿no? Y lograr transmitir eso a la gente para que no haya falsas expectativas, ¿no? Pero sí, sin duda es súper difícil y en cada caso el problema será diferente y siempre habrá nuevos problemas. Bueno, para mí hay tal vez dos lugares en donde trato con gente de diferentes disciplinas. Una es el equipo, que hay diferentes backgrounds dentro del mismo equipo, pero eso al final resulta muy enriquecedor porque cuando no sabes algo o no estás seguro de cómo vas a poner algo, no sé, en un pipeline o algo así, hay alguien que sabe hacerlo, entonces eso siempre te salva de muchas situaciones. Y el otro sería cuando ya necesitas trabajar con gente de producto o de otros lados que pues no va a entender el rigor matemático o por qué funcionan tus modelos y cosas así. Entonces tienes que pues ver cómo le vas a explicar o a un vendedor por qué su cliente fue rechazado, ¿no? O qué significa, en qué puede mejorar. Entonces es mucho poder transmitir la interpretabilidad de tus modelos, pero al mismo tiempo pues eso siempre te ayuda a entender mejor lo que estás haciendo, porque si no eres capaz de explicarlo bien para que cualquiera te entienda, tal vez tú tampoco lo estabas entendiendo del todo. Entonces pues a veces es frustrante, pero también siempre te ayuda a pensar de otra forma. Entonces a mí me gusta muchísimo trabajar con gente que piensa muy diferente a uno. Bueno, creo que al llegar a Datio fue la primera experiencia ya a nivel profesional donde realmente me tocó trabajar con un equipo y la verdad creo que fue muy enriquecedor. Creo que todos nos empezamos a formar juntos desde el inicio unos a otros y a deformar también. Pero bueno, teníamos a Eric, que era la persona que conocía los datos, a Luis, que sabía un poco más de economía, a Napo, que tal vez era la persona más fuerte en computación en esos momentos, al otro Eric, que era nuestro experto en estadística. Quiero pensar que el granito de arena que yo puse ahí es que lleva un buen insight de saber qué quiero buscar y dónde buscarlo. Y creo que empezamos a conformar un equipo que desde un inicio pudo trabajar muy bien junto. Y no sé si eso fue parte de esta labor de búsqueda de personas que pueden embonar bien unas con otras, pero en realidad creo que como en todos lados hubo algunas diferencias, hubo algunos problemas, pero en general creo que siempre logramos encontrar la manera de comunicarnos, de trabajar bien juntos. Ahorita estamos empezando a organizar meetups, a tratar de formar una comunidad en torno a ciencia de datos ahí en Datio, y creo que ha sido una experiencia interesante, muy enriquecedora, y la verdad estoy muy contenta de haber podido trabajar con ese equipo durante tanto tiempo. Ahorita recientemente, como estaba comentando, cambiaron un poquito las responsabilidades y las actividades que tengo, que va a ser un reto nuevo, pero la verdad es algo muy reciente como para ya empezar a hablar de ello. Más bien, lo que he vivido hasta ahorita es lo que acabo de comentar. Bueno, con respecto a la interdisciplina, en OPI nos dividimos de forma más o menos clara entre equipos de ingeniería, equipos de ciencia de datos y equipos le llamamos negocio, pero en general es la cara a nuestros usuarios, sean usuarios de gobierno o de la industria privada, ¿no? Entonces, forzosamente todos los días implican
estar tratando de hablar el mismo idioma con perfiles súper diferentes entre sí, con contextos súper diferentes entre sí. Y creo que lo que más he aprendido sobre esa interacción es que está basada en la confianza. Yo decirle a mi project manager como, mira, yo sé que no sabes cómo funciona Docker, pero te prometo que es muy importante que el cliente nos haga caso y nos deje usar Docker. Y como que ella decir, bueno, pues no tengo idea cómo jala esta cajita, pero pues para ella es bien importante, entonces voy a ir a sentarme 3 horas de juntas para que ojalá me dejen usar esa cajita. Y creo que como eso va, pues muchas particularidades, ¿no? Mucha gente saliendo de la plática me preguntaba cómo es esa distinción entre los roles de ingeniería y de ciencia de datos, y creo que yo lo sintetizaría en que justo hay muchísima validación cruzada, mucho trabajo conjunto, pero mucha validación cruzada, ¿no? El equipo de ciencia de datos le toca validar la calidad de nuestros datos, por ejemplo, saber que los datos que estemos extrayendo de distintas fuentes pues sean justo lo que el análisis necesita. A nosotros nos toca validar que el código tenga cierta eficiencia o estructura mínima, o nos toca de repente imponer ciertas necesidades de arquitectura que implícitamente pues imponen temas tanto de modelado y código como de experiencia de usuario. Y creo que no hay forma en la que eso podría jalar si no fuera porque confiamos plenamente en el compromiso y el criterio del resto del equipo para tomar la decisión, no tanto la decisión que mejor les convenga a ellos, sino la decisión que para el equipo, para el objetivo que tenemos, sea la que más hace sentido. Está chido. Un poquito para redondear este proceso que toma tiempo, que va desde la obtención de los datos, limpieza de datos y todo eso, hasta llegar a obtener una visualización o a hacer sentido de los datos con los que estamos trabajando. ¿Les gustaría comentar algo más sobre cómo llevan ese proceso en sus empresas o en sus equipos? Si está como bien definidos los roles, como para cerrar lo que dijo Mónica, o si ustedes, bueno, sé que en el caso del doctorado, porque yo también estoy estudiando el doctorado, pues tú te echas casi toda la chamba así, de descargar los datos hasta el final. Tengo mi gráfica, muy bien. Pero, o sea, o sea, ¿tienen algunas otras experiencias o algunos otros ejemplos de una mejor forma que hacerlo todo tú? En mi caso, pues a mí me toca ver la parte de los algoritmos y todo. No, lo que yo no hago es implementarlo dentro de la aplicación. De eso se encarga el equipo de desarrollo. Yo lo que genero son notebooks, pruebo, genero el entorno virtual, pruebo el algoritmo. Una vez que está aprobado, digo, bueno, ya tengo los resultados que quiero. Al final, bueno, en sourcing y en crowdsourcing, lo que yo califico son calidad del candidato. O sea, al fin, es un sistema de recomendación de candidatos para una vacante. Y una vez que está aprobado, es que lo cambiamos bastante seguido. Hicimos varias pruebas, sacamos 2 productos, hago las pruebas y ellos implementan. Esa parte sí está bien definida. Posteriormente la parte de operación, cada uno por un rol, o sea, por un módulo vigilo un módulo de la aplicación. Bueno, yo debo decir que yo sí tengo ayuda de muchos lados y además todos los que me ayudan son hombres y les agradezco muchísimo porque realmente pues es lo que encuentra uno, ¿no? El primero de ellos es mi hermano, Arturo Espinosa, que también estuvo aquí en la Facultad de Ciencias y es programador, y cuando yo tenía 10 años y él tenía 8 años nos metieron a un curso de Basic y esto fue en el 84, ¿verdad? Ahí pueden hacer cuentas. Y bueno, yo no me seguí por ese camino, aunque la verdad es que ese curso sí marcó ciertos surcos en mi cerebro que cuando tuve que volver a aprender a programar,
volvieron a brillar así de, oh, me acuerdo de IFE, no, sí. y por otro lado, cualquier cosa que necesitara yo de programación, pues se lo pasaba a mi hermano, porque desde que tenía 8 años se volvió fanático de la programación y sabe en 1000 lenguajes y tiene una mente brillantísima para eso. Entonces cuando me atoro, pues me enseñas, ¿no? Pero nos hemos echado unos maratones tremendos de 48 horas dándole a la programación, al programita que generamos para poder analizar mis datos como me gustaba. Y bueno, por otro lado, pues están asesores en astronomía, asesores en física, en el Instituto de Física, en el Instituto de Ciencias Nucleares, asesores en filosofía de la ciencia, donde de pronto hay que discutir algunas cuestiones, y mucho también ha sido de ir y mostrar mis visualizaciones y ver, estar probando la reacción y los comentarios que hacen las personas y ver, estar anotando, por ejemplo, en qué se fijan, qué les llama la atención, qué comentarios les viene a la mente, ¿no? Entonces, les puedo contar que hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, fui a visitar al doctor Carlos Bunge, que es hijo de Mario Bunge. Él está aquí en el Instituto de Física, y yo estaba haciendo justamente las redes del libro de Bunge, a las cuales, debo aceptar, les había estado sacando un buen rato, y finalmente en diciembre dije, no, ya tengo que aplicarme, y fueron 2, 3 semanas de estarle dando hasta que más o menos tuve resultados y fui a mostrárselos, y es muy interesante la reacción que tienen, ¿no? De que cierta cosa muy en particular que uno no se imaginaba le llama la atención, ¿no? Entonces, ¿cómo la mecánica cuántica, los fundamentos, son los espacios vectoriales, ¿no? Aquí falta el espacio de Hilbert y guau, entonces pues uno toma notas y de ver qué onda, por qué está faltando todos estos fundamentos sobre los espacios de Hilbert y demás, ¿no? Entonces uno toma nota y se va a su casa a volver a leer el libro y a ver por qué está faltando esto, y haciendo los ajustes en la base de datos necesarias, ¿no? Entonces a veces pues ahí salen cosas. Y esa experiencia justamente retroactiva con el público que mira y que hace comentarios, oye, te está faltando tal teoría, y oye, ¿por qué te está faltando tal otra teoría? Y uno pone la nota, ¿no? En la tesis, por cierto, falta de visualizar tal y tal y tal y tal y tal y tal teoría, ¿no? De las más de 100 teorías que he encontrado. Entonces, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, así es que voy a pasar el micrófono. Bueno, encontrar tu rol está más fácil cuando llegas a un equipo donde ya cada quien tiene su rol, ¿no? Es mi caso en ese momento. Mi rol es ocuparme de esa elaboración conceptual y ya. Pero hay otras situaciones donde hay roles necesarios que nadie ha tomado ni visualizado, que también es algo que he tendido a hacer. En todos estos proyectos que tienen mucho que ver con planeación urbana, servicios urbanos, tanto en las organizaciones donde se hacen esos proyectos como en donde se reciben los proyectos, que son entonces los gobiernos, la gente no visualiza el rol necesario de gobernanza con los datos, no gobernanza de datos, pero gobernanza con los datos. ¿Cómo hacemos para no producir un bonito análisis, una bonita verdad y dejarla aquí y que no lleve a nada, que es lo que mayoritariamente sucede en esos casos? Los datos son ilustrativos, la gente entiende cosas con los datos, pero no es suficiente para que se pueda hacer algo con esos datos, ¿no? Falta ese pequeño camino entre el producto con datos y la acción o la necesidad para el cual que se quería atender. Entonces, y muchas veces eso viene de falta de procesos participativos, justamente, participativos desde el inicio, desde la concepción de por qué estamos haciendo eso, cosa necesaria para luego poder recibir los datos. Ya, bueno, ya se hizo, lo esperé, sé qué hacer con ellos, ahora yo voy a poder hacer algo con ellos, ¿no? Eso es bastante difícil, porque como no se tiene claridad sobre la necesidad de ese rol, no se da los medios para que ese rol pueda
fungir, ¿no? Entonces yo he tendido a tomar ese rol, pero no se me ha dado la posibilidad para hacerlo de la mejor manera. El ejemplo que daba hace rato a tu pregunta del mapeo de transporte en Santiago de los Caballeros, donde pues, ¿cuál fue el resultado? Pues el gobierno le gustó, le pareció importante y pues ya, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta mis recomendaciones muy pesadas, en el sentido, pues, al inicio, antes de iniciar el proyecto, de empezar a concebir todo ese proyecto con el gobierno, aunque fuera muy lento, aunque pues, implicara pues muchas juntas, ¿no? Muchas juntas simplemente de tomar conciencia de la necesidad, de tomar conciencia de la necesidad de que también ese ejercicio sea pluridisciplinario y plurisectorial, ¿no? Que sea el gobierno junto con las asociaciones civiles que se interesan al transporte, junto con la universidad, es clave, ¿no? Porque la universidad es, a través de los profesores, quienes van a poder dar continuidad a esto, que van a, si les parece de interés, van a poder fortalecer un programa, van a poder hacer que sea replicado. Sin ellos, pues ¿quién? ¿No? Un gobierno no, porque un gobierno cambia, y una asociación de la sociedad civil también, pero ahí puede faltarles el conocimiento técnico, ¿no? Entonces, el conjunto de ellos es importante y eso se construye, se tiene que construir. ¿Y quién puede hacer eso? Pues es ese famoso rol de, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero pues, de gobernanza. Entonces, creo que en todo tipo de proyectos sucede, ¿no? Bueno, en un proyecto tecnológico de venta, pues es más fácil porque hay alguien que hace la venta con el cliente, pero en proyectos más sociales no lo hay. Y todavía sucede muchísimo que la gente quiere hacer cosas con datos, quieren Big Data y así, para mostrar cosas que, bueno, van a hacer un dashboard con esa cosa y ya. ¿Y qué va a suceder con ese dashboard? Muchas veces nada. Entonces, eso. Bueno, para mí en Confío sí está hay mucha estructura de quién es el encargado de la base de datos, de scrapear los datos y de que esté la infraestructura suficiente para que cuando yo vaya a consultarlos no se caiga. Y eso yo no tengo que lidiar con eso. Para eso el equipo de data, de hecho, creo que es mucho más grande que el nuestro. Y están de los que hacen scrapers y se encargan de mantener eso, los de data mining. Hay mucha gente que nos apoya con eso, ¿no? Si yo pienso que tal vez para mi modelo o para el experimento que estoy haciendo necesito un poco más de datos, pues voy a buscar a alguien que vaya y me lo saque, ¿no? O la mayoría de las veces no lo tengo que hacer yo, ¿no? Y también sí nos toca toda la parte de, pues, entender los datos y hacer los atributos y eso, el modelado, la evaluación, hasta dejarlo en una lambda, en donde ya tenemos a nuestros full stacks y el equipo de arquitectura y todo que se encargan de que en producción pues no se rompa, ¿no? Entonces, pues ahí ya les pasamos la responsabilidad a ellos para que pues se encarguen y ya nos quitamos eso y volvemos a hacer otro modelo, otra cosa. Entonces, sí es más sencillo poder hacer nuestro trabajo porque hay alguien más que se encarga de las cosas adyacentes. Bueno, en Datio las cosas funcionan de manera similar. Tenemos equipos de ingesta que se encargan de proveer los datos. La mayor parte de ellos ya trabajan más bien directamente con el banco. Creo que los problemas que llegamos a tener con respecto a esto es cuando cambian las definiciones o necesidades de negocio y de repente se decide que una tabla que ayer tenía 8 columnas, hoy tiene 7, mañana 9, etcétera. Y pues son cuestiones en las que tenemos que estar en mucha comunicación con las personas que llevan estos equipos para no perdernos o para saber cómo tenemos que modificar el desarrollo o el modelo que vamos creando para que no haya problemas. Y pues en general en cuanto a roles, normalmente el modo de trabajo que tenemos es que nosotros empezamos a plantear el modelo en notebooks y después lo vamos migrando ya a una versión productiva que sigue cierto template o cierto arquetipo que ya está lista para hacer la explotación directa. También esto a veces
Donde también podemos ver problemas es cuando es un equipo nuevo que apenas llegó a trabajar con nosotros y algunos de sus datos todavía no están en este pipeline de ingesta y llegan por sus muestras. Ahí sí tenemos un poco más de dolor porque ya nos toca limpiar un poco más para ir empezando a explorar los datos, empezando a ver cómo pueden solucionar su problema, etc. Bueno, en OPI depende bastante, o sea, a grandes rasgos las funciones están bien definidas, pero dependiendo de qué arquitectura escogemos para la solución que vamos a plantear, la interacción entre el equipo de ciencia de datos e ingeniería de datos puede variar muchísimo. Tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos, ¿no? El primero es el de la casa de cambio que les platiqué hace rato. Entonces, tienes un equipo de ciencia de datos que está desarrollando su modelo en notebooks de Python y cada iteración tratamos de obtener una versión factible para deployar. Es decir, quiero que cada tanto me lo reempaquetes en funciones solo para que sigamos validando que tus necesidades las sigo cubriendo y al revés. Entonces, la forma en la que logramos interactuar para que nosotros no rompamos nada de su código y demás fue a partir de lo que les platiqué de integración continua, ¿no? Científico de datos, tú tienes que desarrollar tus pruebas unitarias, yo me encargo de poner la infraestructura para que tus pruebas unitarias se ejecuten y se cree una imagen de Docker en cuanto pasen tus pruebas unitarias, ¿no? Entonces yo solo implemento pues, contenedores de Docker básicamente. Esa es una opción. Otra opción, por ejemplo, tenemos dos realmente aplicaciones web, ¿no? 2 sistemas web. Entonces hay muchísima lógica de análisis, estadística de negocio que va metida en los números, los indicadores que muestra la aplicación web. Entonces ahí, por ejemplo, el equipo de ingeniería desarrolla como el cascarón, bueno, todo el frontend de la aplicación y luego, digámoslo así, el cascarón del backend. Entonces yo defino ciertos métodos bien etiquetados, estándares, para que tú, científico de datos, pongas ahí tu código que implementa la lógica de negocio. Entonces, el downside de eso bien grande, pues es que el equipo de ciencia de datos no está acostumbrado a pensar en performance porque no es su perfil. Entonces ha sido ahí como un poco complicada esa interacción de repente de qué cosas sí vamos a permitir porque es demasiado costoso en tiempo rehacerlas o hacerlas diferente y donde sí podemos decir, no, sabes que necesitas rehacer este query que estás haciendo porque estás dando demasiadas vueltas, ¿no? Cosas así. Pero como ese pueden haber varios ejemplos que dependen mucho de exactamente cuál es la arquitectura que escogemos, cuál es la recurrencia también y qué tecnologías, ¿no? Por ejemplo, existe Databricks, que es una tecnología que te permite manejar clusters de compus virtuales y entonces eso permite que le mandemos solamente un notebook y ese notebook ejecute tareas. Entonces, las cosas que desde el equipo de ingeniería vamos a esperar como, digamos, entregables internos van a variar muchísimo y luego eso puede complicar el funcionamiento correcto del producto, pero eso pasa cuando tienes equipos pequeños, supongo. Bueno, un poco para ir cerrando recomendaciones. O sea, todos los proyectos que nos platicaron, todos están muy padres, muy interesantes. ¿Tienen en la cabeza, así que se les ocurra, alguna idea de algún otro proyecto o alguna iniciativa que incluya análisis de datos y preferentemente pues, participación de mujeres que crean, del cual crean que nos tengamos que enterar para seguirlos, para tenerlo en el radar, algo que crean que se está haciendo súper interesante con ciencia de datos que incluya participación de mujeres? Si no se les ocurre nada, pásenles ahorita, les pedimos otra recomendación. Bueno, no sé si es para mujeres o hombres, en realidad no creo, pero lo que a mí me ha funcionado o lo que de pronto me empiezo a dar cuenta que empieza a ser como una constante en mi vida es que más bien he estado como interesada en proyectos, ¿no? De repente se me ocurre alguna idea loca y decido que me interesa ese proyecto
Y entonces se empieza uno a dar cuenta de que necesitas toda una serie de herramientas que seguramente no tienes, ¿no? Es decir, hay un abanico de lenguajes de programación, de herramientas, de formas de visualizar, de formas de metodologías de análisis, de machine learning, de mil cosas en las que uno se puede meter, ¿no? Y en lo que te metes es un mundo. Y entonces de pronto uno se siente como súper abrumado, ¿no? De, híjole, ¿qué aprendo? ¿Aprendo R o me meto a estudiar este otro lenguaje? Y de pronto pareciera que quisiera uno tomar todos los cursos y luego no sabes realmente para qué lo vas a usar. Y lo que yo he visto es que más bien tiene que ser al revés, ¿no? Existe tal problema en mi comunidad. En mi caso, por ejemplo, estoy ahorita muy interesada en mapear montañas de escombros en mi colonia, porque me tienen hasta el gorro, ¿no? Entonces me encanta tu proyecto. Porque con mi hija y yo lo que queremos hacer es arreglar las banquetas de la colonia y quitar las cantidades de montañas de escombros que dice uno no puede hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué hace uno? Justamente pues vas y buscas la herramienta o la persona indicada a la que le puedes arrimar para que te ayude a hacer lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, en el 2007 estaba yo en el Zócalo el 15 de septiembre y estaba ahí todo el show del gobierno legítimo y el gobierno de la ciudad y el gobierno no legítimo y estaba lleno de militares y era un horror y era mi primera vez que iba yo al centro el 15 de septiembre a pesar de las recomendaciones de mi familia de no, qué horror, te va a caer un botellazo en la cabeza y la situación está súper peligrosa y no sé qué. Y yo de todas maneras me lancé por primera vez al Zócalo y me estaba súper sorprendida de que había familias y niños y la gente estaba feliz a pesar de todo y no sé qué. Y en ese momento se me ocurrió decir, bueno, ¿y si ponemos un telescopio en el Zócalo? Y de esa idea loca empezaron a salir la idea de la Noche de las Estrellas y de hacer un evento de esa naturaleza, lo que implicó traer conocimientos que traía yo desde la arquitectura y de cómo hacer planos y mapas y desde la parte de producción y de la parte de hacer videos y visualizaciones y entonces te empiezas a dar cuenta de que requieres de toda una serie de conocimientos que no sabías que ibas a necesitar, pero porque tienes un objetivo, ¿no? De repente quiero hacer ciertos diagramas, ciertas visualizaciones y me di cuenta de que hay toda una serie de herramientas que tienes que aprender, pero así es como se las seleccionas. Entonces, yo diría que ese es más como el camino, de tener un objetivo muy concreto y entonces darte cuenta de qué es lo que necesitas para cumplir ese objetivo. Más que un proyecto, una temática que puede beneficiarse de que más personas trabajen y tengan proyectos sobre el tema sería la violencia de género y los feminicidios. Supongo que la mayoría de ustedes conocen el mapa que hizo María Salguedo ya desde varios años de los feminicidios. Eso es un proyecto con una perspectiva sobre una problemática. Creo muy importante multiplicar los foros de reflexión sobre los datos. Eso es una idea en general, no solo en ese tema, para justamente evitar, más bien para fomentar que haya más trabajo sobre esos temas con perspectivas diferentes y entonces evitar que lo que veamos pensemos que es todo, ¿no? Es la única faceta de la realidad, porque los datos tienen mucho poder y sobre todo las visualizaciones de los datos y los mapas en particular creo que tienen mucho poder de transmitir un mensaje, pero siempre es una perspectiva parcial de una realidad, ¿no? Y en estos temas, es un ejemplo, pero podrían ser cualquier otro, malentendido, porque pues, todavía no lo entendemos, es complejo, es de suma importancia atacarlo por muchos ángulos, de diferentes maneras, con diferentes datos, yendo hacia detalles diferentes, ¿no?
para no creer que es una realidad completamente ligada con el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, entonces en ese aspecto está el trabajo de las geobrujas también, que me parece súper importante porque justo hay varios trabajos, bueno, en particular el de Julia, esta es su tesis sobre esa cuestión, de cómo el peso de los análisis que hacemos con los datos puede ser positivo o negativo también, porque la escala de desagregación o de agregación con la cual los transmitimos da a entender una verdad muy distinta al mismo análisis hecho en otra escala, ¿no? Entonces, toda decisión metodológica con el análisis de datos tiene una implicación que puede ser, y generalmente es política. Política porque los medios se agarran de ello y entonces dialogan con ello sin mucho cuestionamiento, y porque al final políticas de Estado también serán tomadas, ¿no? Entonces, pues estos temas emergentes en el sentido de que pues desgraciadamente antes no nos interesábamos en ello, a pesar de que no es un fenómeno nuevo, pero es emergente en sentido de análisis de datos, tienen que ser más trabajados por más personas desde cualquier disciplina, cualquier metodología, cualquier técnica que sea. Bueno, para no repetir un poco la idea de Celine de enfocarnos en feminicidios, creo que cualquier problema que queramos abordar siempre es muy importante que tratemos de incluir mujeres en el cómo vamos a resolver el problema, ¿no? Que siempre esté la visión también de una mujer y que no todos los equipos estén formados solo por hombres. A mí, no sé, ahorita se me ocurre tal vez resolver problemas de salud y ni siquiera yéndonos a entender la enfermedad, ¿no? Que es algo muy complejo, sino en el simple hecho de si una persona llega, va a tener la atención que necesita o no la va a tener, ¿no? Si va a ver los medicamentos o no los va a ver. Entonces, partiendo de cosas mucho más simples, ¿no? No solo queremos analizar todas estas imágenes para, no sé, de cáncer o de lo que sea, sino ¿hay alguien que va a tener acceso a ese servicio o no? Entonces yo empezaría con las cosas más básicas de salud, educación y seguridad. Vale, ejemplos concretos ahorita no se me ocurren como tal, pero estaba pensando en uno de los sponsors del evento, que es Accountability Lab, que pues hasta donde recuerdo a lo que se dedican es a tratar de trabajar en contra de la corrupción, dando un premio a los funcionarios que consideran menos corruptos, y hacen análisis de distintas fuentes de datos, no necesariamente de las oficiales. De hecho creo que tienen varias pláticas acerca como de otras fuentes de datos, de bases de datos alternativas, etcétera, y creo que están muy interesados en trabajar este tipo de cosas. Tengo entendido que han hecho datatones en algunos momentos y creo que es un área interesante a trabajar. Y estaba recordando que en algún momento con una compañera de posgrado me había dicho que tenían una serie de datos interesantes del Nacional de Psiquiatría con los cuales íbamos a trabajar, y al final ya no logramos concretarlo, pero creo que también ahí hay como puentes a construir para poder llevar este tipo de colaboraciones en un momento dado, que no necesariamente nos van a dejar pues, una ganancia económica ni nada del estilo. A lo mejor ni siquiera llegamos a una publicación arbitrada, pero sí conocer más de estos problemas que nos interesan, a lo mejor manejarlo a través de un archive o de algún otro tipo de documento que sea más fácil de llevar para ambas partes, donde a lo mejor no es el proyecto donde tienen situada su principal concentración, pero que son importantes. Bueno, igual pensando en aplicaciones concretas, creo que hay dos temas ahorita en México que me parecen relevantes. Existe un esfuerzo desde hace varios años que se llama Data Science for Social Good. Seguramente un par de ustedes han escuchado hablar de ello. Y Data Science for Social Good hace muchos... O sea, a mí en particular me parece que los proyectos con sentido público son los más interesantes, los más relevantes, etc. Y Data Science for Social Good hace muchos temas sí, pues, públicos, ¿no? He visto cosas desde mantenimiento preventivo de tuberías de la ciudad hasta brutalidad policial en Estados Unidos, hasta temas de rezago educativo, por ejemplo. Y lo que sé o he escuchado es que
me parece que este año están pensando en abrir un capítulo en México, hacer una colaboración con instituciones mexicanas. La verdad es que no tengo mucha más información, pero una amiga me platicó de eso hace poquito y me pareció súper relevante. ¿Perdón? En Guadalajara hay un grupo de ahí. Ajá. Ah, pues igual son ellos. Mi amiga es parte de la docencia de la maestría en ciencia de datos del ITAM. Se llama Liliana Millán, es una fregona. Y ella me dijo eso, que estaban armando como ese tipo de proyectos. Me parece súper, súper relevante, porque como ya platicaron muchas de las compas, como que la parte de las más retadoras que existen es aterrizar las necesidades de usuarios que no son técnicos a un producto de datos, ¿no? Y hacerlo de una forma que tenga, o sea, bueno, de una forma ética además, pero que tenga sentido, sabiendo que no vas a poder consultarles muchas decisiones que al final les afectan. Entonces, ese es un tema importante, el de SSG. Creo que estaría chido estar al pendiente de sus esfuerzos, porque seguro van a publicarlo pronto. El segundo, que no sé qué tanto llevan avanzado tal cual en productos de datos, pero sé que en general en esfuerzos de innovación tecnológica está súper interesante, es lo que he visto de la Agencia Digital de Innovación Pública. Hace poquito, por ejemplo, me invitaron a pilotear varias cosas que llevan trabajando como respuesta a desastres naturales. Entonces la idea es que en el futuro tengan muchas más herramientas para, y no nada más hablando de tecnología, sino como del lado de protocolos, ¿no? Del lado también pues, de la gestión y toda la operación del gobierno, para tratar de canalizar todo ese esfuerzo ciudadano que surge una vez que hay algún desastre, en particular un sismo. Esas dos, desgraciadamente no les puedo contar mucho más porque yo tampoco sé más, pero creo que valdría la pena mapear en qué van a hablar. Ahora sí, última pregunta de mi parte. Recurso de aprendizaje o herramienta tecnológica de la cual tengamos que saber o tengamos que utilizar este año como lo nuevo para aprender o para utilizar en cuanto a tecnología. Bueno, yo creo que obviamente todas las cuestiones de la tecnología siguen vigentes, seguirán. Todas las cuestiones, todas estas investigaciones que están saliendo sobre de qué manera vamos a empezar a convivir cada día más con la inteligencia artificial sin caer en un temor, ¿no? Que incluso ya se volvió un tema religioso de que han puesto pedimentos de por favor que no nos conquistes, caigan. Creo que es muy importante estar pendientes de esos temas para evitar el miedo, ¿no? Evitar el miedo a algo que probablemente mientras mantengamos nuestras convicciones y ética, pues no tiene por qué pasar, ¿no? Y obviamente pues seguir pendientes de la cuestión educativa, de cómo va cambiando, cómo van aprendiendo. Ya no se aprende por una clase normal con un maestro enfrente. Ya muchas maneras en que la gente se está acercando a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial, es por medio de grupos de autoestudios. Hay muchos movimientos alrededor del mundo, múltiples carreras, ya no solo una. O sea, al final vamos a terminar siendo profesionistas multidisciplinarios. Pues sí, con respecto a esto de los cursos, yo he tomado varios cursos en línea, muchas veces no los termino. Llega uno casi hasta el último ejercicio y algo pasa pero está mal, no lo hagan, terminen esos cursos. No, pero MOOCs y Coursera, y hay muchos cursos gratuitos que a mí me han sacado de muchísimos problemas, y yo creo que los webinars y todo eso, y lo mismo que es
pues todo lo que es creación colaborativa, ¿no? Como Mapillary y todo eso, pero también nuevas plataformas donde la colaboración pues es la onda. Yo creo que por ahí para mí todavía Python es nuevo. Yo no soy muy de tecnologías de punta, justamente porque hago muchos esfuerzos en conseguir tecnologías súper básicas para ese trabajo con la gente, ¿no? Pero básicas a la vez amigables y a la vez fluidas y que permitan conectar cosas, y eso es un gran reto. Entonces, más bien es el tipo de tecnologías que busco. Fuera de eso, también creo que el Machine Learning es de importancia y de interés, en el sentido de que facilita muchísimas cosas, en particular en OpenStreetMap. Entonces, ya se imaginarán el mapa del mundo entero, las carreteras del mundo entero, dibujado punto por la gente. Suena una cosa absolutamente ineficiente y loca. Sin embargo, de todos modos, ha sido lo más eficiente en el sentido de que tantas personas haciendo poquito han sido más rápidas que grandes empresas, ¿no? Porque también las grandes empresas no han tenido el interés, más bien eso es la clave. Pero ahorita está apareciendo el trabajo con Machine Learning en ese dominio, donde es apenas incipiente. De hecho no están capaces aún de detectar edificios en mal estado, que en cuestión de desastres es una cosa que quisiéramos lograr. Un edificio destruido no es fácil de detectar por medio de un robot, porque justamente se confunden con escombros y con baldíos. Entonces ahí va apenas, pero están en eso de reconocer carreteras y caminos. Y entonces en OpenStreetMap, que siempre ha sido un universo completamente hecho por la gente y donde hay una filosofía fuertísima de eso, incluso muy proteccionista de esto, hay una penetración nueva y lenta del Machine Learning, y con mucha... pues la gente pues sospecha, ¿no? No a todos les gusta, pero bueno, ahí está empezando. Pero yo diría es fantástico porque, pues, entonces hay herramientas donde están propuestos los dibujos que propone el Machine Learning y nada más validamos. Entonces, en lugar de dibujar, vigilamos y validamos, lo cual es un esfuerzo necesario de todos modos, laborioso, pero mucho menos que dibujar. Pero, pues, obviamente va dirigido por intereses de grandes empresas que desarrollan esos modelos. Entonces, es complejo, pero no es inútil. Entonces, hay que abrazarlo y ser crítico hacia eso. El problema es que yo no sé si las nuevas generaciones van a ser muy críticas de eso. Pero bueno, es otro debate. Bueno, para ciencia de datos, para dedicarse a esto, yo, como ya había mencionado en plática, pues te recomiendo aprender bien Python, que se sepan pandas así de un lado al otro. Y para los modelos de Machine Learning, pues está la librería de Scikit-learn. Y les recomiendo mucho entrar a Kaggle, que es una página donde hay concursos para resolver problemas con Machine Learning o con Deep Learning. Hay un montón de datasets y un montón de ejercicios que la gente ya resolvió, código que alguien más ya subió la solución a un ejercicio. Hay empresas que no saben cómo resolver su problema y van y hacen un concurso ahí y le pagan al que dé la mejor solución, ¿no? Entonces yo les recomendaría ir ahí. También les mencioné hay también varios esfuerzos desde Google donde han abierto muchas cosas, como BERT, creo que en la primera plática hablaron de eso, que es para procesamiento del lenguaje natural. Hasta hoy es el mejor algoritmo que hay, no hay nadie que lo haga mejor que ellos. Y ya ustedes pueden entrar a tunearlo, ¿no? Ahí a sus necesidades. Y también tienen muchos handbooks en donde explican cómo funcionan muchas herramientas o qué te recomiendan hacer dependiendo del tipo de datos que tengas, ¿no? Tienen de People AI Research o algo así, handbook, y ahí los guía cómo llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial en Machine Learning, y si su problema se va a resolver con algo así, ¿no? Ustedes se pueden ir dando cuenta, ahí van rellenando todo. Entonces,
o sea, para empezar, pues ahí hay un montón de información y de cosas, y siempre que se atoren con algo, pues buscan en internet el error que les salió y alguien más ya lo hizo y ya lo resolvieron. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Pues sí, efectivamente, Scikit-learn es una herramienta preciosa para aprender en Python. Yo creo que hablando tal vez un poco de plataformas de cursos, también tenemos CDX, Udemy, etcétera. Hay muchísimas que ya están dedicadas a la construcción de diversos cursos que nos pueden ayudar en esto. Hay muchos libros, como el Hands-on on Scikit-learn and TensorFlow, que es muy bueno. Yo creo que es un gran lugar donde empezar a revisar cómo llevar a cabo este tipo de técnicas de Machine Learning. Y pues un poco más tal vez en cuanto a tecnologías muy nuevas y demás, yo creo que siempre el hype es muy tentador, es como, ay, ayer salió esta nueva herramienta que me permite ver la mosca que tiene alguien parada en la nariz. Es como, bueno, ¿realmente quiero hacer eso? ¿Me sirve de algo? A lo mejor me sirve un poco más pulir el herramental que ya he formado hasta ahorita, ir aprendiendo un poco más a profundidad de eso, ir refinando un poquito más mis herramientas, mis técnicas, etcétera. Y pues también creo que es mucho de no tenerle miedo, de no sentirse, uno se va a sentir frustrado muchas veces porque es algo retador, son muchos conceptos y muchas cosas nuevas, pero algo de lo que hablaba mucho en algún momento de la vida con una compañera, María Esther, que anda por ahí, que es una gran científica y una gran maestra, es de la fuerza que a veces tiene el síndrome del impostor, que nos hace pensar que lo que estamos haciendo no es suficientemente bueno ni suficientemente importante, o que no tenemos las habilidades que se requieren, y eso es algo bien rudo con lo que hay que luchar día a día, y que yo creo que es especialmente fuerte en las comunidades de mujeres que se dedican a la ciencia o a alguna actividad que tiene que ver con el intelecto o lo racional, y creo que es algo que hay que afrontar y hay que tratar de evitar día a día. Y creo que una de las formas en las que nos pueden apoyar los lugares o las comunidades en los que trabajamos, tal vez un poco de manera contraintuitiva, es dándonos la confianza de darnos nuevas responsabilidades, que a veces van, sí, es contraintuitivo completamente, porque eso va a picar aún más ese síndrome del impostor, pero al ir resolviendo las cosas también van a empezar a decirle, ah, mira, sí puedo hacer las cosas. El que decía Estefanía, creo que se llama PAIR, que viene de People AI Research, y está súper interesante, tiene muchos módulos súper chidos. Sobre todo porque toda la idea de ese handbook en particular es, estamos diseñando, ellos le dicen AI a todo, pero estamos diseñando AI que va a estar utilizada todo el tiempo por humanos y que no queremos que esos humanos sientan que pierden el control sobre a dónde va el AI y qué puede hacer. Entonces, como que es una mezcla entre criterios de modelado, criterios como de data sourcing, o sea, como de elegir tus fuentes, con temas como de experiencia de usuario que pueden ser súper útiles y sobre todo que igual no tenemos en el radar. Para temas de plataformas, yo la verdad es que nunca he usado plataformas, aprendí a golpes por proyectos que teníamos que implementar en su momento, pero me han dicho muchísimo que DataCamp es súper bueno, que tiene una muy buena plataforma para experimentar y no sé qué. Yo en lo particular creo que para entender, por ejemplo, cómo funciona algo, a mí me parece muy valioso revisar la documentación oficial. A veces como que tenemos la tentación de buscar cómo se resuelve nuestro problema específico, pero si revisas la clase completa que estás usando, igual y puedes entender un poquito mejor cómo se está implementando cierto aspecto de la funcionalidad que estás usando. Y a veces revisarlo directo, a pesar de que al principio puede ser árido, siento que a la larga es, uno, mucho más amigable como para adaptarte a cualquier tipo de documentación, y dos, siento que acabas dando menos vueltas para resolver tu problema, porque vas como un poco a la causa de raíz de por qué el objeto que estás usando no se comporta como esperas, ya sea un módulo de Scikit-learn o en este caso un módulo de Flask. Hace poquito me estaba peleando con Exceles, teníamos que producir Exceles a partir de una API. Y entonces, pues entender cómo funciona su clase workbook, ¿no? Y qué métodos tiene y qué cosas acepta y qué cosas no acepta, etc. Ese es uno. Como que yo abogaría mucho porque revisemos
siempre que podamos la documentación oficial antes de buscar en particular la solución a nuestro problema. Y otra cosa que a mí me ha servido un poco es los libros de O'Reilly. O'Reilly es un publicador con súper buen contenido que como que logra ir un poco de lo general, pero sí abarcar el detalle también. Y en lo personal yo nunca me he decepcionado con el libro de O'Reilly. Muchas gracias. Solo no puedo no decirlo. Datacam tiene un tache así súper enorme. El año pasado manejaron terriblemente mal un asunto ligado con el YouTube y así, entonces mucha gente quita. Odiamos a Datacam, sí, lo odiamos. Sí, hay muchos recursos. Se cancela. Sí. Sí, no, sí, yo sí cancelé mi suscripción así, de verdad. Yo nunca he tenido una, pero ok, olvídenlo. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya sé que estamos pasados de tiempo. Muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Sé que seguramente están cansados. Igual creo que todavía quedaron mensajes para que se suban las energías. ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Muy bien. Entonces, con eso vamos a agradecer mucho a nuestras ponencias y también muchas gracias Aquí hay un comentario. por organizar este evento. Muchas gracias a María por el taller que se dio también en la mañana. Gracias a todos ustedes por haber participado y listo.